Hola y bienvenidos al Picalibro. Hoy le voy a dar 10 maneras de ganar los debates siguiendo el libro de Arthur Schopenhauer de la dialéctica erística. Esto es una continuación del video sobre los argumentos ad hominem. Del mismo, en los comentarios vi que habían muchas personas que siguen confundiendo la lógica y la retórica y que creen que además se enfrentan entre sí. No. La lógica viene a ser como el brazo o los brazos, incluyendo las manos, y la retórica viene a ser como las piernas. Si bien tienen funciones diferentes, ambos se complementan. Como el propósito es persuadir y convencer de la verdad lógica, necesitas la retórica. Y, además, la retórica haría el bien si tú utilizas la lógica. Digo, para vender o defender tu argumento. Y en esa misma opinión me dice Arthur Schopenhauer que lo que él llama dialéctica erística, y yo llamo retórica, es simplemente enseñar las defensas y los ataques en lo que él llama una esgrima intelectual. Él habla que los debates y las discusiones son esgrimas de mentes. Y que una buena arte de saber tener la razón incluye aprender a atacar y aprender a defenderte de dichos ataques, incluso si son contrarios a la moral. Aclarado ese punto, vámonos entonces con las 10 formas de ganar las discusiones. El primero, estratagema 32. Una forma rápida de invalidar o al menos hacer sospechosa una afirmación del adversario que no nos conviene es subsumirla bajo una categoría aborrecible con la que pueda tener alguna semejanza, con la que se relaciona sin más. Por ejemplo, esto es maniqueísmo, esto es arrianismo, esto es pelagionismo, esto es idealismo, esto es espinosismo, esto es panteísmo, esto es brownianismo, esto es naturalismo, esto es ateísmo, etc. Con lo que suponemos dos cosas: que la afirmación es idéntica o al menos está contenida en tal categoría y podemos exclamar, oh, esto no es nuevo para nosotros. Y dos, que tal categoría ya está refutada del todo y no puede contener ni una sola palabra de verdad. Para colocar ejemplos muy fáciles es cuando en los medios o un político acusa al otro de extrema derecha. Mira, él es de extrema derecha. Como todo extremismo es malo y eso está de forma intuitiva en la población, si yo te logro identificar como extremista, per se te estoy diciendo que es malo. Otra forma, decir que eres fóbico, esto ya lo he dicho en muchos videos, pero sigue siendo una de las técnicas favoritas de un grupo de políticos o personas que tienen opiniones. Si no estoy de acuerdo con algo, entonces soy fóbico de ese algo. ¿Por qué fóbico? ¿Por qué dirán que tengo miedo a los cambios, miedo a un grupo? Bueno, porque nadie apoya a un cobarde. Nadie quiere decir que va a actuar por miedo o por odio. Mira, si tú no estás de acuerdo conmigo, tu discurso es discurso de odio. Estos son jugar a lo que me está diciendo Schopenhauer en la regla número 1 para ganar debates: etiquetarte y que tú te compres la etiqueta. Estratagema 27. Si inesperadamente el adversario se muestra irritado ante un argumento, debe utilizarse tal argumento con insistencia, no solo porque sea el más indicado para irritarle, sino porque es de suponer que se ha tocado la parte más débil de su razonamiento, y porque si se sigue por ahí, habrá de obtenerse mucho más de lo que muestra a simple vista. Sun Tzu, en El arte de la guerra, ya nos lo decía: el peor general es un general colérico, porque si es colérico, al irritarlo, toma malas decisiones. Lo mismo, no te dejes irritar. Trata de tener un punto de control mental, aunque sean ofensas, no argumentos, ofensas, y llévalo. Si lo hacemos en un vivo, en un online, y tú buscas una palabra, por ejemplo, no sé, algo que tenga que ver con la situación de mi país, eso podría incomodarme. Pero soy yo el que debo saber cuáles son mis puntos débiles para controlarlos. Vamos, esto es como Hulk, o Bruce Banner mejor. Bruce Banner tiene que estar siempre molesto para convertirse en Hulk, cuando quiera. Pero tiene que mantener la calma, porque si no, es un peligro para todos. No importa la maravillosa lógica que tengas, si estás irritado, no vas a poder defenderte y no vas a convencer a nadie. Estratagema 7.
Cuando la discusión se dirige de manera algo formal y rigurosa y deseamos que se nos comprenda muy claramente, si hemos enunciado una afirmación y debemos probarla, procederemos preguntando al adversario para poder deducir de su respuesta la verdad de nuestra afirmación. Ómisis. Preguntar mucho de una vez y sobre muchas cosas para ocultar lo que en realidad queremos que admita el adversario y además extraer rápidamente lo admitido de la propia argumentación, pues quienes son lentos en comprender no pueden seguirla con precisión y pasarán por alto los fallos o lagunas de las deducciones de las pruebas. Este es uno de los que más me gusta. Este es el método socrático. Sócrates te colocaba, por ejemplo, si tu conclusión, voy a colocar un ejemplo. Mucha gente cuando hablé sobre la Capitana Marvel me decía que yo no podía hablar de la película si no la había visto. Entonces la conclusión de los sujetos es, no se puede opinar de algo si no lo has usado o hecho. Supongo que es el mismo argumento que dice, no puedo opinar sobre la salud de una mujer porque no soy mujer, por ejemplo. Pero en ese caso yo tengo que pensar 5 o 6 preguntas antes de esa conclusión para llevarlo al punto que me interesa. A ver, se lo voy a poner en 2 ejemplos diferentes. Vamos a colocar primero el más fácil, el de la película. A ver, así que tú crees que no debo opinar si no lo he visto. Sí. Supongo que el equivalente a eso sería una comida. No puedes decir si la comida es mala o buena si no la has probado. ¿Cierto? Sí. Y si la comida se ve como podrida, como piche, me imagino que también estarás diciendo que hay que probarla, ¿verdad? Digo, si no, no se sigue lo otro. Bueno, no tanto. Entonces te puedes negar a comer una comida porque su aspecto no sea atractivo. Sí, pero no es lo mismo. Ok, está bien. Y si huele a piche, si huele a que está pasada la comida, tienes que probarla primero. Si tu respuesta es no, perdiste. Perdiste por 2 razones. Uno, porque acabas de decir que tú puedes evaluar sin probar. Lo mismo, yo puedo evaluar una película porque la publicidad que me estás dando es la misma, me hace repelerla. Es como si yo viera una foto desagradable o un olor desagradable. No tengo que probarlo para juzgar. Segundo, no voy a juzgar si es bueno o es malo. Voy a juzgar si me lo voy a comer o no. Y mi respuesta es no. Segundo, si aún así tú dices que sí, que igual hay que probarlo, yo diré, bueno, muy bien, busquemos una comida picha y veamos cómo el Señor cumple con su palabra. Como no lo vas a cumplir, me he ganado al público. Como ves, usé premisas lejanas para llegar a tu propia conclusión. Pero se lo voy a poner en un caso más fácil, el de Dallas, el de los debates de Dallas. En este caso yo quiero poner en duda a Dallas. No voy a decir qué hizo, sino voy a hacer lo siguiente. Para no tener problemas legales, ¿no? Voy a decir lo siguiente. Mira, Dallas, tú eres un personaje público, sí. ¿Qué se siente tener 8 millones de admiradores? Con los 2 canales. Bueno, un problema. Me imagino que mucha gente te escribe todos los días y te manda fotos. Sí, claro. Y me imagino que ahí hay menores de edad. Cuando me responda sí, acaba de perder. ¿Por qué? Porque si me está diciendo que recibe mensajes de menores de edad y que le pueden enviar cualquier tipo de contenido, ya estás diciendo por qué puedo sospechar de ti sin yo haber dicho nada. ¿Y por qué? Porque lo estoy llevando a través de premisas lejanas. La mejor forma de evadir esto o de evitar esto es crear escenarios en tu mente con respecto a las preguntas, es decir, a dónde te van a llevar. Esto es muy fácil para los que jugamos ajedrez. Si juegas ajedrez, tu escenario, tu mente tiene que ir 4 o 5 movimientos previos al que estás haciendo. Si no es así, vas a perder o no vas a disfrutar el juego. Lo mismo, si alguien te está haciendo una pregunta, tienes que tratar de adivinar a dónde te va a llevar dentro de 3 o 4 preguntas más. Y así podrás más o menos defenderte en el método socrático. Ojo, lo de Dallas fue un ejemplo. Estratagema 6. Se encubre una petitio principia o petición de principio, postulando aquello que se debe mostrar. 1. Usando otro nombre, por ejemplo, en vez de honor, buen nombre, en vez de virginidad, virtud, etc. O también utilizando conceptos intercambiables, animales de sangre roja en vez de animales vertebrados, etc. 2. Dando por supuesto en general aquello que es muy discutible en un caso particular. Por ejemplo, se afirma que la inseguridad de la medicina postulando la inseguridad de todo saber humano. 3. O viceversa, 2 cosas consecuentes la una de la otra. Si hay que mostrar la primera, se postula la segunda. Y 4. Si para demostrar lo universal se hace que se admitan todos los casos singulares, es decir, justo lo contrario a la número 2.
Esto fue tomado de Aristóteles, Tópicos 8. Es decir, yo te coloco dentro de una pregunta o dentro de una afirmación otra afirmación. Así que tú solo puedes desafirmar una. A ver, es más fácil en ejemplos. Si yo digo, existe una brecha salarial muy grande entre hombres y mujeres. Y eso es inaceptable. Así que, ¿cómo propones cambiarla? Fíjense que acabo de ser. Acabo de obligarte a afirmar tú que existe la brecha salarial y que es horrible. Una persona que conoce un poco de retórica o de dialéctica erística me va a decir, no, ya va, ¿de qué brecha hablas? Eso no existe. Y en vez de responder la pregunta, le va a romper el principio que afirmó. Un ejemplo más fácil, político. El honesto AMLO, el presidente actual de México, cada vez es atacado por haters y además cada vez que lo atacan llora. ¿Qué opinas tú de esto? Obviamente, si yo digo, bueno, está muy mal hacer esto, está muy bien, estoy asumiendo, uno, que AMLO es honesto. No tengo por qué asumirlo si no lo creo, puedo creerlo, pero no tengo por qué asumirlo. Y dos, que todo el que se lo pone es un hater, es decir, es un odiador y es un llorón. Fíjense, me estoy yendo con esta misma estrategia al punto número 1. Ponle etiquetas. Si eres llorón y si eres un odiador, lo que tú digas no vale. Fíjense cómo con la petición de principio estoy cayendo a su vez en el paso número 1. Importante, atajar esas preguntas y no dar por confirmado. Yo no tengo que responder si tú estás autoafirmándote. Estratagema 26. Un golpe brillante es lo que se conoce como la retorsio argumenti o dar vuelta al argumento. Es decir, cuando el argumento que el adversario quiere utilizar para su defensa puede ser utilizado mejor en su contra. Por ejemplo, él dice, no es más que un niño, déjalo en paz, no se le tenga en cuenta, tú haces una retorsio. Precisamente porque es un niño se le debe tener en cuenta y corregirle para que no se le arraigue en sus malas costumbres. El darle la vuelta al argumento es uno de los favoritos, sobre todo pues si lo consigues, prácticamente has dejado desarmado a la persona. En este caso voy a colocar un tuit bastante hipócrita, en donde esta persona dice, esta decana de una universidad allá en España, me dice que hay una gran brecha entre los hombres y las mujeres en ingeniería, pero me coloca todos los datos. Entonces, hay una gran brecha entre mujeres y hombres en medicina, arte y humanidades, ciencias, derecho, educación, etc. Pero la que hay que evaluar o lo que hay que revisar es la de ingeniería. Ojo, al ella hacer esto, me ha dado a mí el pie, tienes razón, hay una gran brecha, hay una gran distancia, hay que acomodarla. Pero si hay que acomodar la de ingeniería a favor de las mujeres, hay que acomodar la de salud a favor de los hombres, la de educación a favor de los hombres, la de arte y humanidades a favor de los hombres, etc. Fíjense, esto mismo sucede acá cuando la OCDE me ha dicho, mira, en las materias de STEAM, es decir, en ingeniería, matemáticas y ciencias aplicadas, las mujeres van por detrás y me colocan 4 figuras. Yo lo que veo es que están diciendo que los médicos no tienen valor porque en medicina la mujer va por delante muchísimo y que en el sector educativo no. Es como si yo le dijera, mira, cuando alguien me pregunta, vamos a celebrar el Día de la Científica Mujer, yo siempre digo, bueno, claro, ¿cuándo celebramos el del enfermero hombre, obviamente? O el del profesor de preescolar hombre. Digo, para darle el concepto de que el problema no es la ausencia de mujer, sino el problema siempre ha sido la paridad. Fíjense en este caso, yo agarro la palabra de ella, que vamos a trabajar en la igualdad o en la paridad, y le quito el género. Le digo, mira, este no es un problema de hombre y mujer, este es un problema de paridad. Pero ojo, yo no lo comparto. Es decir, usando lo que ella cree, le estoy dando una respuesta. Estratagema 16. Argumenta ad hominem o ex consesis. Con respecto a una afirmación del adversario, tenemos que buscar si de alguna manera no estará en contradicción, en caso necesario, por lo menos en apariencia, con alguna otra cosa que él haya dicho o admitido previamente, o con los principios de una escuela o septa que él haya alabado o aprobado. También con hechos de quienes pertenecen a tal septa o con los miembros falsos supuestos o con su propia conducta. Si, por ejemplo, él defiende el se les peta y por qué no te tú, y si afirma la permanencia en Berlín no les grata, pues se le increta inesperadamente y por qué no te marcha de aquí en primer lugar. De una forma u otra podrá encontrarse algún tipo de incómodo. Esta estrategia, el ataque número 6, es efectivamente lo que se puede llamar un ad hominem argumental. En este caso estoy buscando la debilidad del sujeto
por lo que ha dicho antes o por lo que sabemos del sujeto previo. El mejor ejemplo es el caso Venezuela. Aquí mucha gente me dice, es que Venezuela no es socialismo. Yo le digo, claro que lo es. Vente para acá y vas a ver quién es el dueño de todos los procesos productivos del país, quién lo distribuye y además cómo funciona un país socialista. La forma en que normalmente lo resuelven o lo responden es diciendo, no, eso es un falso socialismo. Eso sí es una falacia, se llama la falacia del falso escocés. Hoy no la voy a discutir en este video porque un poco, pues tiene sus medios trampitas, pero siempre decir, no, ese no es el real, no, ese no es el verdadero. Pero los que viven en Venezuela, o los venezolanos tenemos en este momento el mejor ejemplo para decir, ¿eres socialista? Ven a disfrutar el paraíso socialista. Ven a mi país. Te invito, ven a vivir como lo hacemos los venezolanos con un salario administrado por un partido socialista en el poder de hace 20 años. Y luego me vuelves a decir que es sabroso vivir en socialismo. Esto es el socialismo, no hay otra cosa. Pero también puede ser, por ejemplo, en el caso kantiano. Yo soy kantiano moralmente hablando, lo he dicho varias veces, y los que saben del tema, muchas veces me dicen, qué bueno, sin fe tú no mientes. Y esto me lo dicen mis amigos en el área de filosofía. Y por supuesto yo le digo, no, porque soy kantiano, pero no absolutista. Es decir, hay explicación de esto, pero me obligas a desviarme de la conversación y ya no nos acordamos de que estamos hablando, por ejemplo, del socialismo, sino que ahora tengo que defenderme de la moral kantiana. Esto, por cierto, representa la próxima ataque. Estratagema 18. Si notamos que el adversario comienza una argumentación con la que va a derrotarnos, no tenemos que consentirle que siga adelante con ella. Hay que impedirle a toda costa que la concluya, interrumpiendo o desviando a tiempo la trayectoria de discusión al encaminarle hacia otras cuestiones. Brevemente le salimos al paso con una mutatio controversia, es decir, con un cambio del tema de la discusión. El mejor ataque es desviar la atención. Si estás perdiendo en el debate, desvía el debate o la discusión para otro punto. Por ejemplo, voy a colocar de nuevo el caso de Dallas. Muchísimas personas me escribieron, mira, Dallas no ganó porque no es un debate. Digo, no sé, de algún lado ellos pensaron que un debate tenía que ser algo con un juez formal. No tengo la menor idea de dónde tomaron eso, pues ni está en el diccionario, ni en las definiciones de lo que es un debate. Tal vez definiciones escolares de lo que es un debate, pero un debate es cualquier diálogo que tengamos dos personas para lograr un punto en consenso o convencer a otros de que uno de los dos tiene la razón. Eso es un debate. Y tiene sinónimos. Ejemplo, el debate, la discusión, una pelea verbal, etc. Entonces, lo primero que alguien va a querer desviar es, aquí no hay ganador, porque aquí no hubo un debate. Aquí no hubo una argumentación. Entonces me va a desviar para que definamos qué debate. Y nos olvidamos de quién ganó. Si fue Quetzal, o fue Dallas, o fue Damagé, o fue Dallas. Segunda respuesta para desviar la conversación. Aquí ya no importa cómo se comportaron, sino justificar el por qué se comportaron. Ejemplo, no, es que Dallas no discutía con personas, sino con personajes, con performance. Claro, me imagino. Entonces, ahí lo que vamos a hablar es la personalidad de los sujetos y no quién ganó el debate. Porque como no hubo, en teoría, el sujeto no fue, sino que fue un personaje, entonces justificamos cualquier cosa. Por supuesto que ese es un desvío, que si usted lo agarra, pues acaba de perder el debate. Aquí nadie está preguntando si son personajes o no. Dallas también era un personaje. Aquí se está viendo cuál de los dos dominó durante la discusión que hubo. Eso es todo. Y el tercero también va por el mismo caso. No, es que no se lo tomaron en serio. Ni Quetzal ni Damagé se tomaron en serio a Dallas. Y esta última argumentación me recuerda a esa fábula de Esopo sobre el zorro y la vid. Que el zorro veía unas uvas y quería agarrarla y como no pudo, dijo, a la final no las quiero. Bueno, más o menos me recuerda a esa moraleja. Es decir, soltar y decir, no lo quiero, no me importó, cuando efectivamente perdiste. Es decir, cuando no lo hiciste bien. No, es que yo no competí, no estaba bien. Yo solamente doy una observación. Si tú eres más preparado que el otro, si tienes más conocimiento que el otro, si tienes más experiencia que el otro y perdiste, el hecho que tú digas que el otro es peor, te va mal a ti mismo. El otro tiene que ser mejor que tú, porque si no, entonces cualquiera te gana, quedas peor. Pero bueno, eso es una opinión y un ejemplo para este tipo de ataque. Desvío, ya no vamos a hablar de quién ganó, sino si es un debate o no,
si estaban hablando personajes o personas, o si se lo tomaron en serio o no se tomaron en serio. Todo eso son desviaciones del debate. Estratagema 19. Si el adversario nos solicita explícitamente alegar algo en contra de algún punto concreto de su afirmación, pero no tenemos nada adecuado, tomamos el asunto de manera general y argumentamos así en su contra. Si debemos responder a la pregunta de ¿por qué no es de fiar una determinada hipótesis física?, hablamos de lo engañoso del saber humano y lo adornamos con toda suerte de ejemplos. En este caso, hablamos de las generalizaciones. Y cuando tú generalizas es porque de repente yo te digo, mira, la pobreza, ¿cómo hacemos para resolver el problema de los pobres? Entonces tú me dices, la pobreza es una situación del alma. La única forma de atajar este tipo de argumentaciones que van hacia arriba es con hechos y datos concretos. Por cierto, esta es una de las tácticas favoritas de quien considero el mejor retórico vivo de la actualidad, Ben Shapiro. El señor es un maestro en la retórica. Es difícil, no he visto hasta ahora a alguien, incluyendo periodistas experimentados, que haya logrado superar la retórica de Ben Shapiro. No estoy diciendo que lo que él diga sea lo correcto. Estoy diciendo que él tiene la capacidad de convencer que lo que está diciendo él es más acertado que lo que está diciendo el otro. Y lo hace de una forma muy fácil. Toda generalización la lleva a un caso muy concreto. Especifica. La pobreza, ¿de qué pobreza hablas? No, bueno, los latinos, falso. En Miami hay más pobres blancos que latinos. En Nueva York hay más pobres blancos que latinos. Y entonces la pregunta, ¿y de dónde sacas eso? De aquí, de los datos, del censo de los Estados Unidos. Entonces, al darte datos concretos y cosas bases, tumba la generalidad. Ejemplo, todos los latinoamericanos nos amamos. Falso. Mira todos los conflictos que ha habido aquí, aquí, acá, etc. O mira estos movimientos xenófobos que hay en este sitio, en este sitio, en este sitio. O sea, no es verdad esa generalidad que tú crees. O tú dices, mira, los datos estadísticos dicen esto. Y entonces, como no tienes cómo responder, tú dices, bueno, pero es que los datos pueden estar manipulados. Tú sabes que una cosa habría que ver cómo se hizo el experimento para saber si está correcto o incorrecto, etc. O incluso otra generalidad que dicen es que todo es una conspiración y por ende no podemos creer en lo que leemos. Son generalizaciones. Obviamente la única forma de responder es especificando cosas y datos concretos. Estratagema 34. Si el adversario no da una respuesta precisa a una pregunta o a un argumento o no se toma posición concreta alguna al respecto, sino que va respondiendo con otra pregunta o con una respuesta esquiva o con algo que carece de relación alguna con el asunto en discusión, pretendiendo desviar el tema hacia otra parte, es signo evidente que hemos tocado, a veces sin saberlo, uno de sus puntos débiles. Se trataría por su parte de un enmudecimiento relativo. Urge, pues, mantenernos en el punto que hemos tocado sin soltarlo, y más aún cuando no veamos en qué consiste la flaqueza con la que hemos dado. Esta es la respuesta a la generación y al desvío. Enfócate. Mantente siempre enfocado en cuál es el objetivo del debate. Si el objetivo del debate es hablar sobre la pobreza, hablemos de la pobreza en números reales, en ciudades, en categorías, en condiciones, con datos objetivos. Vamos hacia allá, sin olvidarnos de la retórica. Entonces, si yo veo que el sujeto tiene algo en donde no quiere enfocarse, yo debo enfocarme allí, porque me está diciendo que ese es su punto donde falla. Ejemplo, si la persona trae datos, pero no sabe utilizar experimentos anímicos, les pongo un ejemplo. Quiero que la seguridad social alcance para todos. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Eso quiere decir, por ejemplo, que una niña que necesita un trasplante de corazón se lo hagamos. Sí. ¿Y si una persona necesita que no se le caiga el cabello, ¿la ayudamos? No. ¿Y cómo vas a determinar qué es lo importante y qué no lo es? Ya con eso lo vas a poner en 3 y 2. Porque vas enfocándote en qué significa y qué vamos a incluir dentro de la palabra salud. Por ejemplo, los problemas mentales son de salud. Para mí es claro, es salud mental. Pero lo tiene que decir el otro. ¿Y hasta dónde lo llegaremos? Estratagema 35. Que si es practicable, hace innecesarias todas las demás. En vez de influir en el intelecto con razones, se influye en la voluntad por medio de motivos. De este modo, tanto el adversario como el auditorio, si es que posee los mismos intereses que aquel, se gana al instante para nuestra opinión, aunque ésta provenga del manicomio. Y es que casi siempre tiene más peso una pizca de voluntad que un quintal de juicio y de persuasión. Naturalmente, esta estratagema solo da resultado bajo determinadas condiciones, cuando se puede hacer saber abiertamente al adversario que si se dejase valer su opinión,
La consecuencia que se seguiría de ello sería muy perjudicial para sus propios intereses. La soltará enseguida con la misma rapidez con que arrojaría un hierro candente que hubiese agarrado por descuido. Por ejemplo, si un clérigo defiende un dogma filosófico y se le hace notar que está en contradicción con un dogma fundamental de su iglesia, es muy posible que renunciará a mantenerlo. Y el último es coca sus propios intereses. Por ejemplo, el Papa dijo hace poco que la comida no podía ser una propiedad. Entonces la respuesta es, eso quiere decir que está invitando a la gente a que vaya a tu casa o a las iglesias y se lleve toda la comida. Digo, porque no es propiedad tuya, a pesar de que tú pagaste por ella y que es con lo que tú vas a darle comer a los tuyos. Pero como no hay propiedad, yo puedo llevármelo. ¿Es eso lo que dices? Obviamente, con solo decir eso, cualquier persona que tenga comida en su casa va a decir, este señor está loco, este señor es un hipócrita, no es verdad lo que está diciendo. O, si yo te digo, muy bien, vamos a llevar a la salud para todos, vamos a hacer que la niña sea operada del corazón y que el señor que es obeso le paguemos un bypass gástrico, o al señor que se ha quedado calvo le pagamos por salud mental el implante de cabello. Pero cuando te digo, pero para pagar todo eso hay que cobrar impuestos. A todos hay que hacernos un poquito más pobres que ayer. Para solucionar el problema, tal vez a un grupo que no ha hecho un esfuerzo por mantener la salud o poder pagarlo. Son ejemplos en donde te estoy afectando a ti, en tu bolsillo y en tu interés para que no vayas para el otro lado. Un ejemplo típico del caso de mi país. Casi cualquier campaña política implica no votes por el otro porque vas a llegar a Venezuela. Y llegar a Venezuela realmente es una muy mala situación que no se la recomiendo a nadie. Si alguien me dice, este señor me lleva para el camino del socialismo y vamos a terminar como Venezuela, yo votaría por el otro. Y eso lo están utilizando precisamente para que mis intereses personales se conjuguen con los tuyos. Sea esto de verdad o no lo sea. Ese ya es otro tema. Bueno, dicho esto, espero que les haya servido estos 10 estrategias para ganar debates y vayan entendiendo la importancia de la retórica. La retórica no tiene que ver con la falsedad, tiene que ver con las maneras de persuadir. Bueno, es todo por hoy. YouTube les va a dar por acá unos videos recomendados. Por favor, visítalos, dale me gusta, comenta si te gusta este tipo de videos porque me queda uno más y luego tocaré otros temas del canal. Es todo por hoy. Nos vemos en una nueva oportunidad. Hasta luego.